buen día, querida audiencia, nuevamente presentándonos para proporcionarles información acerca de un tema controversial para algunas personas, por lo que este tema lo abordaremos de manera objetiva para evitar susceptibilidades. Se trata del aborto en México. El aborto es un tema de profundo debate por la multiplicidad de aspectos desde los cuales se puede estudiar, como puede ser el médico, filosófico, ético, religioso, socioeconómico, jurídico, social, etc. Y por eso es difícil de llegar a algún acuerdo. En el ámbito jurídico, la historia del aborto ha sido larga y siempre ha sido muy controversial, especialmente por las diversas ideologías como la religiosa. Es importante recordar que la polémica siempre ha tomado dos caminos muy distantes e irreconciliables. Por un lado está el estrictamente social y jurídico, que busca la despenalización y la interrupción consciente y voluntaria del embarazo, o al menos la reducción del delito. Y por otro lado está el moral y el religioso, que es el que pretende conservar su penalización. Por lo que la vida humana es un bien jurídico de tanta trascendencia y jerarquía que es tutelado y no solamente en su autónoma existencia, sino también en su fisiológica gestación, que se da desde el momento de la preñez. El Código Penal lo alinea junto con los delitos que lesionan la vida, como puede ser el homicidio, el parricidio y el infanticidio. Pero al hablar de la vida humana surge una pregunta: ¿en qué momento comienza y en qué momento termina? Respecto al momento en que comienza, hay quienes sostienen que en el momento determinante es en el de la concepción o fecundación, es decir, cuando opera la fusión del óvulo o gameto de la mujer con el espermatozoide o gameto del hombre, del que resulta una nueva célula y una diferente vida. Por lo que les daré algunos conceptos para que puedan entender esto y comprenderlo de una mejor manera. La concepción viene desde el punto de vista fisiológico, implica que es el comienzo del embarazo, que puede ser desde que abarca desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el anidamiento e implantación del huevo en el útero. La fecundación o fertilización es un fenómeno que consiste en la activación del óvulo y en la fusión de los pronúcleos de ambos. Por consiguiente, hay una mezcla de los caracteres hereditarios, tanto paternos como maternos. La fecundación también puede darse de manera artificial y es en la que se da lugar llevando a cabo también de semen hacia la vagina, pero por vía in vitro. Esto también quiere decir que puede ser de manera experimental o extracorpórea, en un matraz o en una platina de un microscopio. Ya comprendido la expresión desde el momento de la concepción, ahora sí pasaremos a lo que significa el embarazo. Para la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, señala que el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, que son aproximadamente 5 o 6 días después de la fecundación. Entonces, este atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se comienza el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. Así que la palabra aborto para la OMS es la interrupción del embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Desde el punto de vista ginecobstétrico, es la interrupción del embarazo antes de que el producto de la concepción sea viable. Así que la palabra persona y viabilidad para nuestro Código Civil del Estado de México, en el artículo 2.1,
A la letra nos dice: persona física es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye capacidad de goce y de ejercicio, y que desde que es concebido se le tiene por persona a los efectos declarados por la ley. Es viable el ser humano que ha vivido 24 horas posteriores a su nacimiento y es presentado vivo ante el oficial del registro civil. El tema del aborto genera importantes controversias debido a que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de las mujeres con las leyes y la política, con los valores éticos y morales y religiosos, con las ideas que predominan en nuestro contexto cultural respecto a la feminidad y la maternidad. El tema del aborto involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales, reproductivos, con las leyes y la política, con los valores éticos, morales y religiosos, y por supuesto con las condiciones socioeconómicas de las mujeres. Para su legislación, en el Estado de México se encuentra dentro del Código Penal del Estado de México en el artículo 248, que nos dice: al que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino se le impondrá de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 400 días multa si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada, de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 200 días multa si se obra con el consentimiento de la mujer, y de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días multa si se emplea la violencia física o moral. El artículo 249 nos dice que si el aborto lo causa algún médico cirujano o alguna partera, aparte de tener una sanción penal, les corresponde también una sanción con respecto a su licencia de trabajo. Mientras que en el artículo 250 nos dice que si la mujer provoca la muerte de su bebé o da el consentimiento para que alguien más lo haga o oculta su deshonra, se le pueden imponer de 6 meses a 2 años de prisión. Mientras que en el artículo 251 nos dice que no es punible la muerte dada al producto de la concepción, número 1, cuando aquella sea el resultado de alguna acción culposa por parte de la mujer embarazada. 2, cuando el embarazo sea el resultado del delito de una violación. 3, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corre el peligro de muerte. 4, cuando a juicio de los médicos y mediante su diagnóstico se pueda encontrar en el producto alteraciones genéticas o congénitas que puedan traer trastornos físicos o mentales graves. El aborto en México está penalizado. Sin embargo, los códigos penales estatales, en algunos se contemplan circunstancias bajo las cuales la interrupción del embarazo no es punible. Como lo acabamos de mencionar, en su mayoría de los estados es permitido el aborto por violación, pero solo es legal el aborto en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Sin embargo, las restricciones legales no impiden que un elevado número de mujeres de cualquier sector social pues se acerque a utilizar este tipo de procedimientos peligrosos para autoinducir la interrupción del embarazo y puedan recurrir muchas veces a lugares que están contaminados y que son muy poco seguros. La amenaza de la sanción penal pues tampoco ha evitado que se siga practicando el aborto, pues muchos de los consultorios y médicos pues ven a esta práctica como un buen negocio que les genera ganancias. El aborto debe de ser atendido por el Estado como un problema de salud pública. Su penalización ha sido totalmente ineficaz para abatir los altos índices de abortos clandestinos y que en muchas ocasiones culminan en daños irreversibles y hasta en la muerte de las mujeres. La despenalización
de algunos de los abortos no es fomentar este hecho. Sin embargo, su penalización significa una grave violación a los derechos fundamentales de la mujer, por lo que la tendencia de los países actualmente va encaminada hacia la despenalización del aborto. Una respuesta integral al embarazo no deseado y al aborto practicado en condiciones inseguras supone también la aplicación de estrategias de prevención. Es urgente instrumentar programas de educación sexual que den respuesta a las necesidades específicas a los grupos a los que van dirigidos y que propicien unas mejores condiciones entre hombres y mujeres en el espacio con respecto a la sexualidad reproductiva y que sean accesibles para la gente con una variedad de métodos anticonceptivos eficaces y seguros, así como la difusión intensiva de los métodos para anticoncepción de emergencia. Sin duda, la aplicación de estas estrategias se va a ver reflejada en la disminución de los embarazos no deseados y en los abortos inseguros. Muchas gracias por su atención y si gustan nos pueden dejar algunos de sus comentarios acerca de este tema.